Vamos a hablar sobre la importancia que tiene el agua en México y la posible crisis que se avecina. Pues como probablemente han visto, ha hecho bastante calor esta semana y la semana pasada, y probablemente la que venga esté también haciendo bastante calor. De hecho, esta semana rompimos el récord de temperatura para esta altitud. La altitud de la Ciudad de México de aproximadamente 2.500 metros sobre el nivel del mar, con 32 grados medidos aproximadamente a 2 metros sobre el nivel del suelo. Generalmente a nivel del suelo está más caliente. También para que piensen en las mascotas o en los niños, ¿no? Cuando van en la calle, sienten más el calor hacia el piso que lo que sentimos nosotros. Entonces, todos estos cambios de temperatura pues es una evidencia más del cambio climático. Es probable que para el próximo mes comience la época de lluvias. En teoría va a ser una temporada de lluvias un poco fuerte por el fenómeno del Niño, que este año está dando evidencia de que puede ocurrir, pero lo cierto es que para los que vivimos en la Ciudad de México, hemos vivido un buen tiempo en la Ciudad de México, sabemos que la época de lluvias comienza en mayo. Y este año empezaron así como muy intermitentes, ahí medias fuertes, y luego desaparecieron, y luego mucho calor, y entonces tenemos como 4 semanas con ondas de calor. Entonces estos son evidencia clara del cambio climático que estamos viviendo a nivel local en el Valle de México y también a nivel global, ¿no? Entonces estos eventos extremos de clima llevan a la escasez de agua. Hay una escasez de agua porque pues desde luego con estos calorones se va a evaporar el agua, pero también porque nosotros como ciudadanos consumimos cada vez más agua, ¿no? Para nuestras diversas actividades, no solamente lo que llamamos agua potable, sino también agua para servicios. Entonces, a lo largo de esta presentación vamos a hablar sobre la importancia del agua desde perspectivas que normalmente no estamos acostumbrados a ver. Vamos a hablar de la crisis que hay en diferentes partes de nuestro país por la escasez de agua, y vamos a ver algunas medidas que se pueden hacer como ciudadanos para mejorar. Entonces, bueno, esto que les comentaba de las altas temperaturas, estas es las temperaturas de esta semana que terminó. Sí, es de esta semana que terminó. No nada más es en México, es en todo el país. De hecho, en Sonora se reportan temperaturas de 45 a 47 grados centígrados, a la sombra, entonces que son temperaturas extremadamente altas, sobre todo para la época que es junio. Generalmente la época de más calor, la canícula, es en julio o agosto. Y esto lleva a que, Conagua nos regala esto que es el mapa de sequías del país. Estamos viendo que en diferentes partes del país tenemos diferentes grados de sequía. En el norte es lo más común que haya sequía, ¿no? Porque pues bueno, sabemos que son climas desérticos, pero estamos teniendo sequías en el centro del país y en el sur del país, que eso no era común previamente. En tanto que en el norte estamos teniendo grados de sequía que se conoce como extraordinarios, que es más de 4 años que no llueve. Sí, o sea, por ejemplo, en Chihuahua, que la época de lluvia es de septiembre a noviembre, por 4 años ha dejado de llover. Entonces esos son climas de sequía que se catalogan como extraordinarios. ¿Y qué significa esto? Que no va a haber recarga de los mantos freáticos, pero sí va a haber extracción, ¿no? Porque nosotros seguimos tomando agua, nosotros seguimos usando agua para nuestras actividades, más no se van a recargar o no se siguen recargando los acuíferos. Y bueno, en general las fuentes de agua, sean subterráneas, sean superficiales. Y entonces esto lleva a un proceso que se conoce como desertificación. Es decir, ecosistemas que previamente eran bosques o eran climas un poco más tropicales, o incluso que eran estepas, se comienzan a convertir en desiertos. Esto es un fenómeno que se está viendo también en Chile y en México. El norte desértico va avanzando hacia el sur. Entonces esto es algo que eventualmente vamos a ir viendo en el Bajío, y luego va a seguir bajando hacia el centro del país. Y bueno, si las cosas siguen así de mal, pues va a seguir bajando hacia otras latitudes, ¿no? en nuestro país. Entonces, en los últimos 6 años hemos tenido un 22% de avance de la desertificación en el país. Es decir, el desierto ha ganado terreno
en el centro del país, ¿sí? Zonas que antes no eran consideradas como desérticas, que eran consideradas como zonas áridas, un poco como zonas de estepas, ya se están comportando como zonas desérticas, y es por esto que les comentaba que llevan algunas zonas 4 años sin que caiga una gota de agua de lluvia, ¿no? Más que el rocío en la mañana, y pues ya eso es todo. Entonces, ¿por qué se causa la desertificación? La desertificación puede causarse por causas naturales, por cambios climáticos totalmente naturales. A lo largo de la historia de nuestro planeta ha habido cambios climáticos, generalmente tienden al frío. Estos cambios climáticos que estamos viendo tienden más hacia el calor. Y en el caso del cambio climático generado por los seres humanos antropogénicos, se lleva a cabo por el proceso de deforestación. Al deforestar, pues nosotros le estamos quitando básicamente lo que es la cubierta vegetal a la tierra. Entonces imagínense ustedes en su jardín, cuando tienen el jardín frondoso, lleno de pasto, lleno de plantas, el suelo retiene más humedad que cuando lo podamos o lo dejamos así totalmente pelón, quitamos plantas, quitamos raíces, quitamos todo, retiene mucha menos agua así. Entonces al momento de quitar la cubierta vegetal perdemos humedad a nivel de tierra, ¿no? Y es lo mismo que ocurre con la deforestación. Vamos cortando árboles y eso hace que el suelo retenga menos humedad. Al retener menos humedad llueve menos, y también al quitar la cubierta vegetal el agua escurre más libremente de las zonas altas hacia las zonas bajas. Imaginemos aquí en la Ciudad de México, nosotros estamos en una zona alta de la Ciudad de México, deforestamos esta parte y entonces el agua va a correr libremente hacia el norte de la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México la zona de recarga del acuífero está en el sur, aquí donde hay árboles. Entonces si quitamos los árboles, el agua va a correr libremente hacia el norte, en donde no hay zonas de recarga. En el norte de la ciudad está, pues bueno, la ciudad, pero también está lo que era el lago de Texcoco previamente. Entonces está, digamos, naturalmente diseñado para contener agua, no para que el agua filtre, ¿sí? Entonces, eso lleva a que la deforestación cause la desertificación. El suelo no retiene agua, por eso no llueve, y también el agua, pues básicamente se va por la superficie y no puede llegar hacia los mantos freáticos. Y bueno, pues todos sabemos la importancia del agua en nuestro cuerpo, sabemos que 3/4 partes de nuestro cuerpo es agua, sabemos que el agua es muy importante para el correcto funcionamiento, pues, de nuestro cerebro, porque luego cuando no tomamos agua ahí nos ponemos medio despistados, también para mantener nuestra piel sana, para mantener nuestros riñones, etcétera. Y también pues es lo mismo en el planeta, 3/4 partes de nuestro planeta es agua, y se requiere esa agua para que los ecosistemas funcionen de manera adecuada, ¿no? Pero ¿qué pasa en las sociedades? En nuestra sociedad también es importante el agua, porque el agua va a ser un factor para que nuestras sociedades funcionen de manera adecuada. No solamente porque, bueno, desde luego, si no tenemos agua para tomar, pues todos nos vamos a enojar, pero también porque el agua es un factor importante en la economía. Fíjense que los países que tienden a ser más pobres o en vías de desarrollo o subdesarrollados usan de manera menos eficiente el agua que los países industrializados o países ricos o países desarrollados. Por ejemplo, los países en vías de desarrollo o pobres gastan 3/4 partes del agua que tienen disponibles, 75%, en la agricultura. Dejen ustedes la ganadería, en la agricultura, ¿sí? Para regar las plantas que vamos a usar para comida y las plantas que van a usar los animales de ganado para la comida. Entonces es una cantidad colosal de agua que se usa para riego. En cambio, en los países desarrollados o países ricos se usa mucha menos agua, alrededor del 30-50% del agua que está disponible se usa para riego agrícola, y aparte ellos tienen sistemas de reuso de agua residual. En cambio nosotros, bueno, en general los países pobres toman agua del acuífero y en lugar de usarla para consumo humano se usa para riego agrícola. Entonces eso es una bestialidad, la verdad, porque pues es muchísima agua. Eso es, entonces, ¿cuánta agua se usa? 3/4 partes del agua que se extrae se usa para riego agrícola en países pobres. En países ricos es menos. Luego, ¿cómo se usa el agua que se extrae de los acuíferos y de las fuentes en general de agua?
Pues en países subdesarrollados o pobres se usa inundando los campos, por ejemplo. Se usan en sistemas de riego no planificados, no tecnificados, en la mayoría de las veces, en tanto que en los países ricos o desarrollados se usan sistemas tecnificados de riego como el riego por aspersión, el riego por goteo, y se hace un manejo más eficiente del agua. Luego, entonces, ¿qué hacen los países desarrollados con el resto de agua que sacan, con ese volumen que no gastan en la agricultura? Pues lo usan principalmente en desarrollos industriales y más recientemente en desarrollos tecnológicos, como por ejemplo en Silicon Valley, ¿no? Y luego también una cierta cantidad se usa para consumo humano. En realidad nosotros como seres humanos, aunque pareciera, no gastamos tantísima agua como sí gasta, por ejemplo, la agricultura y la industria. Entonces, el cómo usamos el agua es un reflejo de más o menos qué tan desarrollado está nuestro país, ¿sí? Países pobres van a usar más agua en agricultura, países desarrollados o ricos industrializados van a usar menos agua en agricultura y más agua en industrialización, en servicios y en proveer a su población con agua, ¿sí? Luego, el grado de purificación de agua. Muchas veces nuestras fuentes de suministro de agua no están lo suficientemente limpias o no tienen la suficiente calidad para consumo humano. Y pasa que en países, otra vez, en países en vías de desarrollo o países pobres, se da muy poca tratamiento para potabilización del agua, y eso lleva a lo que se conoce como enfermedades hídricas o enfermedades relacionadas con el agua. Las enfermedades relacionadas con el agua están dadas porque el agua que se usa para consumo humano, para beber, no está perfectamente potabilizada, no está bien potabilizada, y entonces nos causa enfermedades, ¿sí? Cuando nosotros decimos agua para beber o agua potable, nos referimos a agua que usamos desde luego para tomar, pero también para preparar nuestros alimentos, pero también para lavarnos. Ese es el agua potable, esa es la definición de agua potable: para tomar, para preparar alimentos y para limpiarnos. Entonces, si nosotros tenemos agua sucia o no tenemos agua en absoluto para limpiarnos, para preparar nuestros alimentos y para tomar, pues vamos a caer en enfermedades hídricas. Por ejemplo, enfermedades parasitarias, enfermedades bacterianas como el cólera, enfermedades de la piel, enfermedades de los ojos, ¿sí? Y todo eso cuesta a los sistemas de salud. Por lo general, los sistemas de salud en países en donde no se trata de manera adecuada el agua gastan más dinero en enfermedades hídricas que países en donde pues sí se gasta el dinero para purificar el agua. Entonces también este nivel de purificación de agua potable es un indicativo de el nivel de desarrollo de los países. En general, América Latina tiene menos sistemas, y África tiene menos sistemas de potabilización de agua que otras zonas como Europa, por ejemplo, en Norteamérica. Luego también la falta de agua o el exceso de agua tiene un impacto en los ecosistemas tanto naturales como urbanos. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la escasez de agua hace que la ciudad se empiece a hundir, o bueno, ya tenga un buen estado, un buen grado de hundimiento. La mayor parte del agua que consumimos en la Ciudad de México viene del manto freático, viene del acuífero, y claro, dado que no se está recargando el acuífero, pues entonces ocurre que el mismo peso de la ciudad está haciendo que se hunda el subsuelo, y entonces tenemos todos estos eventos de hundimiento en la Ciudad de México, y tenemos también desecación de lagos, como fue el lago de Texcoco, como está haciendo actualmente el lago de Xochimilco, y pues tenemos también los cambios en el micro y el macro clima. Que es básicamente la desertificación, y ello lleva a una perturbación de los ecosistemas. Y normalmente uno, cuando ve estas fuentes de agua que se están secando, sobre todo las superficiales, pues uno entra en alarma, en alerta, perdón. Pero realmente lo que deberíamos entrar es en alarma, porque cuando nosotros vemos un lago, una presa, un río secarse, quiere decir que el acuífero que está abajo está secándose también, porque lo que difícilmente se habla o no conocemos es que los ríos, los lagos, las presas se alimentan desde el acuífero.
¿sí? En general, los acuíferos llegan a un cierto nivel, un cierto nivel de profundidad, porque están recargando continuamente, en el cual comienza a brotar agua. Así como aquí en el sur de la ciudad las fuentes brotantes, comienza a brotar agua, y ese brote de agua es el que forman los ríos, los manantiales. No todos los ríos se forman como nos enseñaban en ciencias naturales por las montañas, que se deshiela. Digo, aquí pues tenemos una montaña nada más, ¿no? Pero en otras partes no hay ninguna montaña. Entonces, ¿de dónde viene esa agua? Bueno, viene del acuífero. El acuífero se recarga, es irregular, entonces hay unas partes donde es menos profundo y ahí brota el río. Y esos ríos pueden ser muy caudalosos. Entonces, cuando se seca el río, nos está indicando que el nivel de abatimiento del acuífero es tan alto que ya no alcanza a alimentar este río. Entonces, cuando vemos secar un río, significa que el acuífero también está siendo secado. Entonces, es básicamente un 2 por 1. Se están secando los dos al mismo tiempo. Entonces, esta imagen, por ejemplo, de una de las presas que surte a la ciudad de Monterrey, es un ejemplo de ello. En Monterrey no hay montañas y no hay nieve, no hay deshielo que alimenta los ríos. Estos ríos son alimentados exclusivamente por el acuífero. Entonces, cuando esta foto es del año 2021, cuando se secaron los ríos, quería decir también que se estaba secando el acuífero, que había un abatimiento muy importante del acuífero, y por ello las autoridades de agua en Monterrey estaban tan alarmadas, ¿no? Y eso es lo que ocurre en prácticamente todo el país. Bueno, esto es lo que estaba comentando, cómo el agua subterránea emerge y es la que alimenta a los ríos, es la que forma los lagos. Y bueno, esto lleva a entonces ya vemos la importancia del agua, ya vimos que es importante desde luego para la salud, también en los sistemas económicos. Países pobres van a usar mal el agua, van a usar mal sus recursos hídricos. Entonces, aunque nosotros digamos es que este país tiene tanta agua, tiene tantos recursos hídricos, la clave está en cómo los usamos, ¿sí? Si los usamos bien, si los usamos mal. Y esto va a llevar a una crisis, va a llevar a crisis que ya se están viendo a lo largo del país. Pues bueno, aquí pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, la crisis en Nuevo León, que ocurrió en 2021, en donde prácticamente había presas de las 3 que surten la ciudad de Monterrey, ya estaban prácticamente abajo del 30%, y pues esto llevaba a una alarma en la población y a que las autoridades de la ciudad incluso llegaran a que surtieran a la ciudad en tandeos. Es decir, a ustedes les llega el agua, a este sector de la ciudad les llega el agua solamente de 5 de la mañana a 12 de la mañana, a esta otra zona de la ciudad les llega de 12 del día a 3 de la tarde y a otras les llega nada más en la noche. Esas son medidas desesperadas, esas son medidas a las que no deberíamos de llegar. No deberíamos de llegar por muchos aspectos, aparte de que pues bueno, nos quedamos sin agua, pero también porque el agua que se queda en las tuberías estancadas empieza a generar bacterias, empieza a generar microorganismos, que es lo que lleva a enfermedades hídricas también, ¿sí? Entonces, el hecho de que las tuberías no estén siempre, sobre las tuberías esté corriendo siempre agua, lleva también a que haya enfermedades de tipo hídrico. Entonces tenemos esta crisis en Nuevo León, tenemos también crisis en Tamaulipas con la seca de las presas, tenemos una crisis en el Bajío, en donde el sector industrial pues se ha adueñado de algunos de los acuíferos, algunas de las fuentes de agua, y eso ha llevado a también el decaimiento en el volumen de agua que podemos tener, ¿no? Luego también tenemos una crisis de agua en la Huasteca Potosina, en donde pues hay desecación de ríos y hay un conflicto importante en Monterrey porque la ciudad de Monterrey quiere tomar agua de la Huasteca Potosina. Entonces hay una crisis ahí entre dos entidades federativas. Luego también en Mexicali hay otra crisis muy importante de agua en la frontera con los Estados Unidos, porque ahí se está compartiendo agua. Entonces esto nos lleva a los conflictos por el agua. Pues desde nuestros padres, nuestros abuelos nos decía que las próximas guerras iban a ser por el agua, y pues lo cierto es que están pasando. Digo, no se llaman guerras, pero sí se llaman conflictos. Se llaman conflictos por el agua, conflictos hídricos. Aquí en México tenemos varios ejemplos, aunque no se les dé tanta voz, pero tenemos varios ejemplos de conflictos hídricos. Uno de ellos los tenemos en la ciudad de Monterrey,
en donde, como les comentaba, las 3 presas que surten de agua a la ciudad de Monterrey, pues están o estaban trabajando en 2021, probablemente en 2023 lleguen a lo mismo, estaban trabajando por debajo de lo que se conoce como su caudal ecológico, que es aproximadamente el 30%. Cuando trabajan por debajo del 30%, como decíamos, no solamente el río se está secando, sino también el acuífero, los dos se están secando. Y entonces la ciudad o las autoridades de la ciudad tienen que tomar medidas desesperadas. Una de estas medidas desesperadas era tomar prestada agua de Veracruz y de San Luis Potosí, sin de vuelta, ¿no? O sea, sin que se fuera a regresar. Únicamente préstame el agua, préstame para acá, porque pues Monterrey es una ciudad industrializada, acá vivimos mucha gente y pues necesitamos el agua, ¿no? Y esto hacía preguntarse a la gente de la Huasteca Potosina, pero y nosotros no somos personas, nosotros no necesitamos el agua. A final de cuentas, el agua es un derecho humano y todos debemos de tener acceso a ella a nivel constitucional, por tratados internacionales. Entonces no es correcto que una entidad federativa, por más industrializada que sea, por más gente que tenga, por más trabajadores que sean, como luego dicen, pues le quite el agua a otras entidades federativas, ¿no? Y entonces fue cuando se canceló este proyecto, que luego como que ya volvió a la vida un poco, del acueducto Monterrey 6, que era tomar agua de la cuenca del Pánuco en Veracruz y de la Huasteca Potosina para llevar a la ciudad de Monterrey. Pues no es como la mejor opción. Luego, otro conflicto de agua fue muy sonado en 2020-2021, que es la crisis transnacional de agua. México y Estados Unidos comparten 2 ríos, el río Bravo y el río Colorado, y pues los caudales de ambos ríos pues no deciden hacia qué país se van, ¿no? Simplemente van corriendo. Y entonces desde 1944 se llegó a un acuerdo entre México y los Estados Unidos en el que se iba a compartir agua entre Estados Unidos y México, y realmente México se llevaba la mejor parte, se llevaba un importante volumen de agua, y se hacían como tandas en 5 años Estados Unidos va a recibir tantos millones de metros cúbicos, en tanto México va a recibir tantos millones de metros cúbicos. ¿Por qué se hacen estos tratados? Porque le puede dar la gana a uno de los países de poner una presa. Entonces imagínense que Estados Unidos ponga una presa en el río Colorado y ya no le llega agua a México. O México en el río Bravo pone una presa en los ríos de Chihuahua, como en el río Conchos, y ya no le llega agua a Estados Unidos. Entonces, para evitar esos conflictos por el agua, es que se hacen los tratados internacionales de agua. Y en esos tratados dice, bueno, Estados Unidos se va a quedar con tanta agua, México se va a quedar con tanta agua. La cosa es que por las sequías como la que estamos viviendo ahora, pues México no estaba cumpliendo con el volumen de agua que le tenía que dar a los Estados Unidos. Y entonces, pues bueno, se tiene que cumplir. México tenía que sacar agua de las presas que tenía los caudales tributarios del río Bravo, y entonces le tenía que entregar el agua a Estados Unidos, es que era lo justo. La cosa es que, bueno, pues todo eso se lleva ya más bien hacia la política, hacia partes de la conversación de colonización y todas estas cosas, pero lo cierto es que no, es un tratado que se ha seguido por muchos años, que ha beneficiado bastante a México, pero que puede desembocar en un conflicto muy importante por agua, ¿sí? Entonces, bueno, y así como estos hay muchos otros conflictos, también en el río Nilo se ha represado muchas veces, en el río Amazonas, en el río Mississippi. Entonces, conflictos por el agua existen y muy probablemente seguirán existiendo, porque la lluvia no está repartida de manera equitativa y tampoco las sociedades están repartidas de manera equitativa. Por ejemplo, en nuestro país, el norte es más industrializado, ciertamente, y el sur tiene más agua. Entonces, bueno, pues esa repartición inequitativa del agua. Entonces, bueno, hemos visto cómo la escasez de agua trae conflictos, trae impactos económicos, trae daños a los ecosistemas, trae consigo también baja calidad del agua. Con ello, daños a nuestra salud. Entonces, podemos decir o podemos concluir que la escasez de agua puede, o más bien se debe a una mala gestión del recurso, ¿sí? Muchas veces nos hablan de que, bueno, es que el agua se va a acabar. No se va a acabar porque está en un ciclo, ¿sí? Acuérdense ese ciclo que nos enseñan en la primaria, en donde tenemos las fuentes de agua, se evapora, la nube viaja, llueve, recarga en algunas otras zonas, y nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de jalar esa agua de las zonas que no están habitadas hacia zonas que están habitadas. Entonces realmente el agua no se va a acabar.
es más bien una mala gestión del agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo se gestiona el agua en México? El agua en México se gestiona, como les decía, 80% en agricultura. Entonces, un resultado nada alentador. Y luego del 100%, 80% se va a agricultura, 6% se va a industria y el resto se va para consumo doméstico, para consumo humano. Esta agua para consumo humano, que decíamos que es agua para preparar los alimentos, para beber, para limpiarnos. Y del agua que se va para consumo doméstico, cerca del 13 al 33% se pierde en fugas. Es decir, cuando el agua sale del pozo o sale del río y se distribuye a los ciudadanos, en ese proceso hay fugas. Y del 13 hasta el 30 y tantos por ciento se pierde en fugas. Y bueno, ahí lo bueno es que se fuga y se puede ir por el subsuelo hacia el acuífero. Luego, 15% aproximadamente lo usamos como agua de la llave, 16 a 17% lo usamos para lavarnos, pero fíjense, 30% lo usamos para acarrear nuestros desechos. Es decir, vamos al baño, hacemos nuestras necesidades y le bajamos. Y descargamos nuestras necesidades con agua potable. Entonces, fíjense este manejo que se está haciendo del agua potable, nuestros recursos hídricos que sacamos de primer uso, 80% en agricultura, y del que nos quedamos nosotros, 13 a 33% en fugas y 30% aproximadamente lo usamos para acarrear nuestros residuos. Entonces no creo que sea, y bueno, 17% es para bañarnos y solamente 15% es para el agua, para tomar, perdón. Entonces no creo que se está haciendo una buena gestión del agua. Un ejemplo de una gestión que no es la mejor está dada aquí en la Ciudad de México. Nosotros, nuestro principal fuente de agua es el acuífero que está abajo de la ciudad y que nosotros hemos perforado, bueno, no nosotros, las autoridades de la Ciudad de México han perforado el acuífero, estamos sacando el agua y casi no dejamos espacio para que el acuífero se recargue, ¿no? Porque pues, la mayor parte de la ciudad pues está asfaltada y tenemos pocas zonas de recarga, como por ejemplo el Ajusco, los dinamos, la cuenca del río Magdalena. Son pocas en realidad. Entonces nuestra principal fuente de suministro es el acuífero, del 60 al 70%, 75% viene del acuífero. ¿El resto de dónde lo tomamos? Bueno, pues lo tomamos prestado de cuencas que vienen de Michoacán. Michoacán, Estado de México, es el famoso sistema Lerma-Cutzamala. Entonces es agua que tomamos de otras cuencas, la traemos para acá y es muy dramático ver cómo hay poblados en el Estado de México que no tienen agua y cerca de ahí se ve la tubería del sistema Cutzamala que viene para la Ciudad de México. Entonces, esa agua representa 20-25% del consumo que se hace aquí en la Ciudad de México y solo una pequeña porción viene de un río, que es el río Magdalena, y que solamente se aprovecha en el sur de la ciudad. Entonces, una vez nosotros tenemos el agua entrando a la Ciudad de México, recuerden, 30, 33, 35% se pierden fugas. Y luego también tenemos la lluvia, que llueve, bueno, este año no sé si vaya a pasar, pero llueve aproximadamente 45 metros cúbicos por año. Bueno, toda esa lluvia se va al drenaje y se le da diferentes usos al agua. Bueno, 70% de la lluvia se pierde por evaporación, 20% se vierte al drenaje, 11% recarga el acuífero. Y luego tenemos un consumo local aquí en la ciudad. La Ciudad de México es una de las ciudades que más agua consume per cápita, es decir, por persona consumimos en la zona urbana, en promedio 360 litros al día de agua, ¿sí? Consumimos mucha agua, en tanto que en ciudades como Zúrich se consume 230 litros por día, por persona. Entonces, aquí en la Ciudad de México consumimos mucha agua, pues principalmente para lavarnos, para tomar, para lavar los platos, para tirar nuestros residuos, etcétera. Pero también, irónicamente, somos la ciudad en Latinoamérica que más agua embotellada consume. Irónicamente. Entonces, también tenemos un problema de alto consumo de agua y de alto consumo de plásticos por consumo de agua embotellada. ¿Okay?
Y realmente es que no confiamos en el agua que nos suministra nuestras autoridades, nuestro gobierno, no confiamos en ella. Pensamos que está sucia y muchas veces tenemos razón, pensamos que está sucia y que nos va a causar enfermedades, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos un consumo altísimo de agua por habitante por día. El agua que llega a los hogares no es de la mejor calidad. De hecho, en una categorización que hace la Organización de las Naciones Unidas, en calidad del agua somos el lugar 106 de 122. Entonces, nuestra agua de la llave no es de la mejor calidad, ciertamente. Entonces, tenemos producción de agua residual aquí en la Ciudad de México de 75,000 litros de agua residual por segundo, ¿sí? Del agua que llueve, del agua que sacamos de nuestras casas, el agua que sale de las industrias, el agua que hay en fugas. Y todo esto se va a otra cuenca, en el estado de Hidalgo, y ahí toda esa agua negra, esas aguas residuales, se usan para riego agrícola. Y acuérdense cómo usamos el agua de riego aquí en México, por inundación. Entonces se inundan los campos con agua residual. Las plantitas crecen súper bien porque el agua residual es agua y es abono al mismo tiempo, y entonces esa agua residual se infiltra allá en Tula, en Hidalgo, recarga el acuífero y la gente que está allá pues aprovecha esa agua infiltrada. Hasta ahorita no ha habido así como que grandes enfermedades por consumir esa agua infiltrada, ¿sí? Y lo más irónico es que las plantas, los productos que se siembran en Tula vienen a Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, el cilantro o las calabacitas que consumimos pueden venir de allá, y pues bueno, ya se cierra un poco el ciclo. Entonces, esto no es lo mejor, no es la mejor, el mejor manejo del agua, porque estamos tomando agua de otras cuencas para beber, estamos teniendo un consumo muy alto per cápita, estamos sobreexplotando el acuífero, lo que está haciendo que se hunda la ciudad, que tengamos fallas en el metro, y luego estamos exportando nuestra agua residual, que sí tiene cierto valor, hacia otra cuenca en donde la están usando. Entonces Ciudad de México es un pésimo ejemplo de manejo de agua. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí lo cierto es que muchas veces siento que nos culpabilizan demasiado a los usuarios, ¿no? De que es que dejas la llave abierta, es que, no sé, te bañas en 8 minutos, en 12 minutos. Y pues bueno, digo, creo que tampoco tenemos que cargar con tanta culpa porque, o sea, 33% del agua de la red se fuga, ¿no? Y pues eso no es mi responsabilidad tampoco. No hay una política de manejo de agua sustentable y pues eso tampoco es mi culpa, ¿no? Entonces creo que sí hay mucha culpabilización de ahora sí que las altas esferas hacia la ciudadanía, y lo cierto es que se tiene que hacer un manejo holístico, un manejo conjunto para llegar a un uso sustentable del agua, lo que se conoce como un manejo sustentable de cuenca. Por ejemplo, aquí el Valle de México es una cuenca en donde hay algunos ríos, casi todos de aguas negras, pero vive una ciudad, vivimos personas en una ciudad aquí, ¿no? Entonces tenemos a la sociedad, tenemos un sector privado y tenemos un sector gubernamental, y todos juntos tenemos que trabajar para hacer un manejo eficiente del agua, ¿no? Por ejemplo, sí, nosotros los ciudadanos sí tenemos que hacer un manejo responsable del agua, desde luego. Tenemos que gastar lo menos posible de agua. Esos 300 litros por día, por persona, pues tienen que bajar un poco, ciertamente. Pero también tenemos que educar a las futuras generaciones, tenemos que entender que no solamente va a depender de nosotros, de esta generación, sino que tienen que ser las nuevas generaciones las que vayan haciendo un uso pues más responsable del agua, ¿no? Y también tiene que haber un sentido de comunidad, es decir, eso se vio mucho en los conflictos de agua que hubo en Monterrey y que hubo en Chihuahua. Lo que les decía, que, o sea, ¿por qué no les podemos quitar el agua a los demás si yo la estoy necesitando ahora, ¿no? Pues no se trata de eso, se trata de un sentido de comunidad, de entender que todos vivimos en una cuenca y que las cuencas que están alrededor nuestro también nos aportan a nosotros. Aquí en Ciudad de México, la cuenca de Lerma nos da agua potable, mientras que la cuenca de Tula recibe nuestras porquerías. Entonces hay que desarrollar un sentido de comunidad en ese aspecto. Y desde luego reportar. Creo que esta es de las peores partes, porque muchas veces reportamos fugas y no nos hacen caso. Entonces hay que estar reportando continuamente las fugas para disminuir ese 33% que se pierde en fugas.
En el caso del sector privado, las industrias, sobre todo las refresqueras, las de jugos, las de agua embotellada, todo eso, tenemos que estarlas vigilando de que hagan un reuso del agua. Sí, ciertamente ellos toman mucha agua del acuífero, pero lo cierto es que la pueden regresar. O sea, la pueden tomar para hacer todos sus procesos, sus lavados de botes, etcétera. Realmente la que nos dan en los jugos es poquita en comparación a la que extraen. Luego la pueden tratar y la pueden inyectar de vuelta al acuífero. O sea, se puede hacer un círculo. Ya existen los sistemas de cero descargas de agua residual. Luego también lo que les comento de implementar sistemas de cero descargas. Y en la parte gubernamental creo yo que es la parte más importante, porque son ellos los que van a legislar hacia el manejo sustentable de cuencas. Yo creo que en estas crisis que se están presentando ahora, como la que se presentó en Chihuahua, en Mexicali, en Monterrey, la que se va a presentar ahora en Ciudad de México, somos los ciudadanos que tenemos que presionar a nuestro siempre eficiente gobierno, nada polarizado gobierno, para que implemente los sistemas de manejo sustentable de cuencas. Es que no hay de otra, no, como personas solos no lo podemos hacer, tiene que ser en conjunto. Entonces tenemos que vigilar bien, pues básicamente por quién votamos, ¿no? O sea, qué propuestas tienen en términos de agua, ¿sí? No va más allá de quién se va a quedar con cuál puesto, sino más bien qué va a pasar con el agua, o sea, qué políticas de agua trae, ¿no? Y más ahora que pues va a haber candidatos científicos, según, vamos a ver. Entonces, ya para terminar, les pongo aquí algunos sistemas que se pueden implementar en nuestras casas, que realmente no requieren así como muchísimo dinero, que es el uso de aguas grises en nuestras casas. Las aguas grises son las aguas que se producen por lavados, es decir, cuando lavamos nuestras manos, el agua que va a drenaje es agua gris. Cuando lavamos la ropa, lo que sale es agua gris. Aguas negras son las que salen con nuestros desechos, ¿no? Con nuestras pipís, nuestras popós. Entonces, un ejemplo son, por ejemplo, estos baños, en donde el lavabo, aquí nos damos nuestras manitas, y de aquí surte el depósito para la taza del baño, ¿no? Es un sistema bastante simple, todavía no está a precios tan asequibles, pero en el futuro se puede ir haciendo, ¿no? Por eso les comento que son ideas que más bien va a generaciones futuras, ¿no? Y luego también están ya sistemas un poquito más sofisticados, en donde, pero eso ya es de que cuando construimos nuestra casa, ¿no? Que van a hacer el aprovechamiento de las aguas grises de la regadera, de los lavabos, de la cocina, y entonces van a pasar por sistemas de filtración muy sencillos, muy sencillos. Son filtraciones por arena, filtración por carbón activado, y luego se va a ir a depósitos, y a partir de ahí se puede usar el agua gris tratada para la jardinería, se puede usar para lavar el coche, etcétera, ¿no? Y bueno, como reflexiones finales, pues tenemos que el agua tiene una notable importancia económica, tiene una importancia determinante en la salud de la población, que una mala gestión lleva a la escasez de agua. Sí, ciertamente la falta de lluvia lleva a escasez, pero es más que no una mala gestión, lleva a la escasez y va a llevar a los conflictos, ¿sí? El mal manejo del agua lleva a escasez, y eso lleva a conflictos entre regiones, entre entidades estatales y entre países. Y en tanto que el manejo sustentable del recurso hídrico es el que puede ayudar a prevenir los conflictos y a resolverlos y a proveernos agua de buena calidad para pues mantener nuestra salud. Bueno, pues muchas gracias. Listo, chicos. Muchas gracias por asistir.